Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Socialmente, el podcast donde hablamos de sociedad civil en conjunto con el Diario Sustentable y la comunidad de organizaciones solidarias. Hoy día tenemos una conversación bien interesante con una panelista, una persona que nos va a acompañar y nos va a traer una mirada más fresca de temas que no hemos visto antes en nuestro podcast. Eh, y quiero presentarme, para los que no lo han visto, este es su primer capítulo. Yo soy Hans Rosenkrantz, director ejecutivo de la comunidad de organizaciones solidarias, y justamente vamos a tener estas conversaciones que creemos relevantes para el desarrollo del país, de la democracia y del desarrollo de las personas que habitan este lindo país que se llama Chile. En este capítulo vamos a conversar con María José Dodón. Ella es abogada de la Universidad Católica, magíster en artes liberales y es decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y es una voz muy escuchada, leída en distintos medios de comunicación. María José, ¿cómo estás? Muy bien, Has, muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Bueno, Felicitaciones por la iniciativa, además. estamos muy contentos, la verdad, hemos tenido excelente recepción de traer gente topísima a esta conversación que a nosotros nos interesa y creemos que le tiene que interesar al país, así que gracias por acompañarnos, por decir al tiro que sí y hacerte el tiempo en tu agenda que también es siempre muy apretada. Quiero comenzar con una pregunta que nosotros de alguna forma lo vemos en la sociedad civil, que siempre estamos haciendo un trabajo por la incidencia, queremos poner los temas, las causas sociales, eh, y en esa vuelta, obviamente, las organizaciones que trabajan en este mundo más público, donde se conecta muchas veces a las personas, a los ciudadanos, incluso a veces las leyes involucran, obviamente, al Estado, pero también a las empresas, ¿cierto? Desde tu óptica, desde el centro de gobierno, con tu experiencia académica, ¿qué debe cultivar una organización de la sociedad civil para incidir de forma efectiva en una política pública? ¿Qué es lo que tú dices, el sustrato, con toda esa experiencia que tienen en el tema académico, pero también de política pública? A ver, déjame partir primero por una estructura conceptual y después me gustaría bajar, porque creo que quizá un tema bien relevante para entender la pregunta de la incidencia o del impacto, vamos a ver cuál es un poco la diferencia, tiene que ver con entender la sociedad civil, o sea, entender, porque tú no puedes incidir si no sabes primero dónde quieres incidir y por qué tienes que incidir. Y yo creo que ahí hay que distinguir, ¿verdad? Algo que puertas afuera es un poco confuso y que tiene que ver con que la sociedad civil y la filantropía, en definitiva, no es exclusivamente caridad, generosidad, bondad, sino que orientada al bien común forma parte de la institucionalidad democrática y por lo tanto cumple un rol que excede a las personas consideradas particularmente y que forma una estructura, digamos, central a la hora de proveer, ¿no es cierto?, ciertas bienes, servicios, acciones en concordancia con el Estado. Entonces, cuando uno lo mira así, es distinto que si uno pensara, ¿verdad?, ¿no es cierto?, en una señora, en un señor, en un niño, siendo generoso, ¿verdad? Porque eso puede ser como desarticulado. Entonces, lo primero, creo yo, que es tener claridad estratégica. Es decir, a ver, ¿dónde queremos incidir? ¿Qué es aquello que queremos hacer? Y eso que suena fácil es bien difícil. Muy difícil. Muy difícil. Sí. Lo segundo, te diría yo, capacidad técnica. Es decir, diseñar cómo técnicamente se pueden dirigir, digamos, esos esfuerzos. Y lo tercero y fundamental es capacidad de articulación. La sociedad civil son muchas identidades que necesitan articularse para caminar juntas. Entonces, creo que teniendo ese concepto de la solidaridad orientada al bien común como estructurante de la democracia, con capacidad técnica, con capacidad estratégica y con esta articulación, yo creo que ahí podemos partir hablando de incidencia. Efectivamente, requiere mucho. Y nosotros vemos desde organizaciones grandes a pequeñas que lo intentan sin éxito y otras también grandes a pequeñas que lo logran con mucho éxito. Logran poner sus temas, logran justamente quizás rescatando de las definiciones que tú nos dabas, esta idea de articularse, organizarse, de los ciudadanos, que es más que un ciudadano solo, sino una organización, Exacto. ¿cierto? Muchas veces vemos que personas se organizan por esas causas y logran transmitir, convencer de la importancia de que tal o cual tema tiene que cambiar. Puede ser un tema de incidencia en política pública, pero también puede ser de opinión pública, de cómo percibimos la realidad. O sea, yo creo que, no sé si te pasa, pero
probablemente el eje valórico del país hace 30 años era muy distinto al eje valórico de hoy Por día. supuesto. Y eso no son solamente las leyes, ¿cierto? Un Hay cambios conjunto. culturales que nosotros tenemos que ir integrando, ¿verdad? Entonces, pensar en la sociedad civil, es súper importante lo que tú estás diciendo, porque no es una estructura monolítica, no es una estructura rígida, sino que como todo ecosistema, tiene que evolucionar y adaptarse, porque si no, se quiebra. Entonces, la pregunta permanente, por eso decía yo lo del objetivo y la visión estratégica, porque eso es lo que te dirige y te permite, sin perder tu identidad, sin dejar de ser quien eres, cambiar, adaptarse y buscar formas más eficientes. De todas maneras, y eso yo lo remarco, no es una característica solo de grandes, o sea, hay organizaciones pequeñas muy Pero por estratégicas, supuesto, tal vez no con el marco conceptual tan claro, pero tienen su norte de una manera organizada, que su estrategia si funciona. Y ahí quizás vayámonos a la siguiente parte, que finalmente muchas de las cosas que hacemos cuando queremos incidir, convencer a las personas, tiene que ver con quienes somos. Entonces, la legitimidad, la confianza, por la supuesto. transparencia son súper importantes y ahora en estos tiempos más todavía. Entonces, eh, ¿cuáles crees tú que son claves para que una organización cuide esos elementos en el tiempo? Porque hoy día yo lo miraba en algo que nos ha pasado muchas veces, mira, que los empresarios son malos, que todos los curas son malos, que es fácil caer en esa generalización, ¿cierto? Pero por otro lado, tampoco podemos relativizar todo. O sea, cuando pasa algo, uno quiere que ocurran cambios. Entonces, ¿cómo metemos esta dimensión de estas súper fundamentales en las organizaciones, la legitimidad, la confianza, la transparencia? Pero también eh, no estamos tampoco, yo creo, en el mundo de que todo es grave, gravísimo, porque tenemos que poder equivocarnos para aprender. Exacto. Mira, yo creo que hay que distinguir. Yo creo que la primera exigencia, no solo a la sociedad civil, sino que por supuesto a todos los actores sociales, es que su conducta sea ética. Es decir, que su conducta esté dentro de unos ciertos parámetros, ¿verdad? Que incorpore el cumplimiento de las normas que nosotros nos damos como sociedad, ¿verdad? No solamente eso, es más que eso, pero por lo menos, ¿no es cierto?, incorpore el cumplimiento y el reconocimiento de una cierta normativa. Cuando tenemos ese marco de conducta ética, ¿verdad? Podemos recién ahí empezar a hablar de legitimidad y podemos hablar de confianza. Pero confianza y legitimidad son dos cosas que van completamente de la mano. Es decir, la legitimidad se obtiene a partir de la confianza y al revés, nadie confía en otro y lo encuentra legítimo. O sea, son dos cosas que van de la mano. Entonces, la pregunta clave, y que no es una pregunta solo para la sociedad civil, esta es la gran pregunta de la democracia, ¿verdad? Es cómo se logra esa confianza que se traduce en legitimidad y que exige el comportamiento ético y el comportamiento de marco normativo, ¿verdad? Y yo diría que la confianza hoy día está muy apalancada al logro, está muy apalancada a lo tangible, ¿verdad? Y acompañada por lo emocional. Entonces, uno primero tiene que tener una visión estratégica, ¿verdad? Dirigida a objetivos y objetivos que se logren, porque cuando tú haces promesas que se frustran, eso es el caldo de cultivo para la desconfianza. Esa es una línea. Segunda línea, cuando tú no tienes comportamientos éticos, tomando los tres, ¿no es cierto? Y en el fondo hablamos de corrupción, a mí me gusta mucho pensar que la corrupción tiene que ver con la ruptura de las partes. Cuando las partes se rompen, ¿verdad? Que es lo contrario, la corrupción es lo contrario, lo íntegro. Lo íntegro es lo que se ha ajustado y la corrupción está roto, ¿verdad? Cuando eso se rompe la confianza, obviamente. Entonces, son conceptos, los tres conceptos que tú estás poniendo que están completamente ligados. Entonces, ¿cómo hacer eso? Transparencia por una parte, obviamente rendición de cuentas, por supuesto, pero también requiere un enorme caudal de, podríamos decir, virtudes cívicas, o sea, de conciencia de que estamos trabajando para otros, de que de nuestra conducta emanan ciertas consecuencias y que hay ciertos imperativos que nos tienen que guiar. Y yo creo que en parte, ¿no es cierto?, entre los resultados y la transparencia o la conducta ética, por ahí se juega esto. Haremos difícil la organización en estos tiempos, digo, Pero no solo las sabiendo. organizaciones, No, lo tiene todo. difícil la Sí, democracia, la lo tiene empresa. difícil. Piensa en cuando las encuestas ponderan la confianza que hay en las instituciones
No sé exactamente dónde está la sociedad civil, no la tengo tan claro, no lo tengo tan claro. Pero, por ejemplo, Como al medio. como al medio, ya, Mm, hacia abajo están los partidos políticos, los poderes del Estado, cosa que es bien dramática. sí. Y hacia arriba están los carabineros, las Fuerzas Armadas y Los las bomberos universidades. Y y las las universidades. universidades. Entonces, hay que cuidar. Eso es un patrimonio que se cuida, es un patrimonio que hay que cultivar. Y eso significa, como todo en la vida, digamos, una serie de acciones complejas que van integrándose en orden al logro de un objetivo. De todas maneras, yo creo que es importante cuidar, ¿cierto?, la confianza. Y como que últimamente pareciera que todo lo que es como cuidado, eh, como que puede parecer, por un lado, alarmista, Mm. como si, oye, no, sí, no estamos tan mal, ¿cierto? Como país, no estamos tan mal. Sí, tenemos casos de corrupción, pero entonces como o lo relativizamos, o pensamos que es de segundo orden, no es tan importante, porque yo lo estoy haciendo bien, ¿cierto? Yo te confío en mí, pero hay esta brecha de esa confianza entre lo que yo pienso y lo que ven los demás. eh, Pero yo creo que ahí hay una cosa, a mí me gusta mucho una forma de entender el pensamiento crítico que hace sentido con lo que tú estás diciendo. Porque en una primer, digamos, como escalón, ¿no es cierto? Uno podría pensar que hay un ciudadano que mira las cosas, ¿verdad? Y dice, mira, toda la filantropía, toda la sociedad son todos buenos, porque en el fondo están haciendo algo por el otro, ¿verdad? En un segundo escalón, cuando ocurren casos de corrupción, vuelve a generalizarse, ¿verdad? Y dice, no, es que aquí son todos malos, todos están actuando para su bienestar. Lo que tenemos que hacer es un juicio crítico de las cosas y entender que hay veces en que las cosas ocurren mal o se realizan mal y eso es intolerable, la corrupción es intolerable. Hay otras veces donde el mismo hacer, el mismo proceso nos lleva a equivocarnos, pero esa equivocación al revés puede ser muy nutritiva, puede ser muy Tal cual. relevante. Entonces, esa aproximación crítica a la realidad, que hoy día es muy escasa, es la que nos permite distinguir los errores de los delitos, distinguir los fallos de las malas voluntades, ¿verdad? Y entonces a partir de eso articular, pero eso es un desafío porque hoy día eso es escaso, el juicio crítico en todo, no solamente respecto a la no, sociedad no, civil. Claro. totalmente, totalmente. Eh, tenemos, yo quería preguntarte algo de la alianza, pero con lo que hay dicho un poco, ¿qué rol de alguna forma podemos conectar del pensamiento crítico de las universidades justamente con lo que está pasando en la sociedad, ¿cierto? Ahí yo veo como esta voluntad de organizaciones, pero también de empresas de participar, también de personas del mundo político de participar de una manera legítima, entrar a los temas, pero por alguna razón nos falla el pensamiento crítico. O sea, digo, no lo tenemos tan a la mano en el día a día. No, no lo Eh, tenemos tan a mano. Y yo creo que otra clave que le hemos conversado contigo en otras oportunidades tiene que ver con la integración, que yo lo decía, la capacidad de articular, sí, ¿verdad? Hoy día yo soy una convencida de que ningún desafío, ningún problema, ningún asunto puede resolverse solo desde una perspectiva. O sea, lo que hoy día reclama, digamos, las condiciones nuevas culturales, sociales, epocales de la tecnología, tiene que ver con observar los problemas de manera compleja. Y cuando digo complejo no digo difícil, sino que digo articulado desde distintas miradas. Entonces, las universidades tenemos un desafío muy importante, es que tenemos una capacidad analítica de investigación muy relevante. Pero el riesgo es que esa investigación, o gran parte de ella, quede desafectada del problema real, ¿verdad? Es ¿cierto? decir, que hayan investigadores extraordinarios buscando soluciones extraordinarias, pero que a la hora de aplicarse no tienen efectividad, no están conectadas con el problema. En chileno se dice que no rascan donde pica, Eso es, eso ¿cierto? es, eso es. Entonces, obviamente, no toda la investigación de la universidad tiene que ser en base a política pública o no toda la investigación tiene que ser aplicada, pero en una escuela de gobierno, como la que tengo yo, nosotros estamos convencidos de que el objetivo, lo que define la misión de una escuela de gobierno, es que esa investigación fundamental de buenísima calidad, esa docencia que va formando, ¿no es cierto?, no solo profesionales, sino que ciudadanos, tiene que vincularse y la escuela de gobierno tiene que ser un puente entre esa necesidad y esta capacidad. Y eso que pasa con la universidad, bueno, obviamente ocurre con la empresa, con el Estado, con la sociedad civil. Entonces, si uno pudiera articular capacidades, es evidente que amplifica
exponencialmente las posibilidades. Y yo creo que ahí está el desafío de romper, digamos, con una estructura del pensamiento, de la investigación, del desarrollo, que es más bien de clústeres, o sea, que aísla en grupos muy eficientes en su interior y conectar estos Publican un montón sistemas. de papers, ¿cierto? Y Claro, están... está muy bien, porque tampoco se trata de esto de que los papers de investigación teórica no tienen valor. Por supuesto que la tienen, por Exactamente. supuesto que la tienen, pero hay tipos, sectores, escuelas, especialidades. Y a mí me gusta pensar, como dice Ricardo Hausmann, la escuela de gobierno como un hospital, ¿verdad? Un hospital que recibe, ¿no es cierto?, estos problemas, se nutre de los investigadores y genera medicamentos o soluciones que están adaptadas a ese paciente específico, que a veces puede ser muy similar, pero que tiene particularidades distintas. Lo que dices tú, ¿verdad? Todas son fundaciones, pero por Dios que son distintas. Y por lo tanto, por Dios que la atención a cada una de ellas tiene que serlo también. Tal cual, y en ese sentido nosotros lo vemos en la comunidad de organizaciones solidarias. Hay organizaciones de origen palestino, de origen judío, Exacto. grandes, chicas, de regiones, de Santiago, del deporte, de la cultura, de las personas mayores, de la primera infancia. O sea, son problemas distintos con organizaciones muy distintas, Exacto. que vienen desde familias, que vienen desde la filantropía o que vienen de un conjunto de padres. O sea, justamente toda esa diversidad que es propia también de la democracia, que es muy bueno que exista, ¿cierto? Por supuesto, y que además a mí me ha tocado mucho. Nosotros tenemos en la Escuela de Gobierno un centro que se llama el CEFIS, que es el Centro de Filantropía y Impacto Social, y ahí yo he tenido contacto con esta diversidad, ¿verdad?, de fundaciones, de instituciones también de la sociedad civil, y yo lo podría frasear así, fíjate, yo veo que tienen a veces los mismos problemas, pero con densidades muy diferentes, ¿verdad? Muy diferentes. O sea, problemas de financiamiento probablemente tienen todas en niveles muy distintos, de administración todas en niveles muy distintos. Y es extraordinario ver la riqueza, la diversidad que existe, porque al final esto también tiene que ver con el corazón que lo inspira, con la fuerza que lo inspira, ¿verdad? Y lo que es muy relevante para uno será menos para otro, y por eso articularla produce una fuerza que es exponencial, muy distinta a la que cada uno puede generar. Tal cual, tal cual. Tuvimos hace unos ya, no sé, meses, el cierre que se le entrega a todas las organizaciones por terminar su proceso de transparencia, que ¿Ya? se llama FQ Social. Nosotros hemos en 12 años logrado que reporten 350 organizaciones de formato estandarizado, unificado, igual como lo hacen las empresas a la CMF. Aquí le entregan, hacen su reporte de impacto, de acción todos los años a través de esta plataforma. Y ese número, son 350, es el 1% de lo que está constituido en Chile. Imagínate. Como función de corporación. Pero ese mismo 1% representa el 40% probablemente de toda la actividad, de todos los ingresos, Claro. porque justamente en esa articulación uno ve el valor. Se llegan a 1 millón de personas, tienen un montón de voluntarios, 40 y tantos mil voluntarios, no sé cuántos, 12.000 trabajadores. O sea, es un buen lote de gente que está llegando articuladamente a muchos lados. Y lo que es muy interesante cuando uno ya se mete en esto es ver cómo la filantropía también está sujeta a los cambios culturales. Entonces empiezan a surgir iniciativas que eran impensables hace 10 años. Entonces, iniciativas, no sé, hoy día que están vinculadas a los animales, al ecosistema, a la ecología, o no sé, distintos asuntos que uno dice hace 20 años atrás esto era imposible. Y es muy bonito ver cómo al ser un ecosistema vivo se adapta, evoluciona, y muy probablemente haya ciertos objetivos que se han ido diluyendo y otros que van obviamente surgiendo. Y bueno, a mí me apasiona sobre todo el propósito de esos líderes, que cuando parten con una idea y le dan, y es contra viento y marea. De lo que me digáis, del cuidado de los pumas en Aysén, ¿no? De los niños con piel de cristal, la función de Hebra. Exacto. O sea, hay una fuerza que es como la fuerza de la sociedad, finalmente, Exacto, que exacto. quieren participar. Sí. Y igual, yo veo en estos días, tenemos como, a veces la participación la vemos como bien distante. No sé si es como, mira, no tan incidente, no sé, los COSOC que participamos en tanto, no sirven mucho para nada, te hacen una reverencia. Entonces, ¿cómo de alguna forma la participación, que yo creo que tiene alguna carga ideológica cuando hablamos de participación,
la vinculamos a una carga más bien valórica positiva. Y en Chile tienen niveles altos de voluntariado, tienen niveles altos de organizaciones. ¿Cómo, cómo enganchamos quizás esa fuerza de la sociedad? Algunas cosas nos van a gustar más que otras, pero son las personas organizadas empujando los temas. Eh, ¿Cómo empujamos tal vez eso? Yo digo que ahí hay una mirada Creo que quizás. ahí, mira, hay una palabra que a mí me encanta, que también le hemos conversado alguna vez, que es institucionalizar los procesos. Porque la verdad es que los procesos vividos individualmente tienen un valor, por supuesto que lo tienen, pero su capacidad de impacto, como hemos hablado aquí, es muy distinta. Entonces, cuando tú construyes canales institucionales, eso va fortaleciendo. No es que impida el surgimiento de pequeños, digamos, agentes de liderazgo o de crecimiento, pero tú le puedes dar una mayor tracción si los incorporas, digamos, a ellos en esa institucionalidad. Tal cual. Entonces, ¿dónde, diría yo? Acuerdos institucionales con la universidad, con el conocimiento, con la academia, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede obtener ahí una fundación? Puede obtener no solamente data importante, sino que testeo de estrategias, que eso también es muy relevante. Tener opinión o ejemplos de a lo mejor de países distintos, que no son posibles de traer y aplicar directamente, pero que adaptados puede ser. Lo mismo con la empresa. O sea, la empresa es parte de este ecosistema, digamos, integrado. Entonces, y no solamente la empresa en cuanto a, de alguna manera, compensar su impacto o en cuanto a donaciones de dinero, que por supuesto son importantes, sino que también trasladando ese conocimiento que tienen de su propio ecosistema. Lo mismo con el Estado, lo mismo con un montón de otras, digamos, organizaciones, entendiendo que aquí el logro, el objetivo estratégico se construye entre todos. Eso te diría primero. Segundo, te diría maneras de comunicar adecuadamente. Mucho de esto pasa por el desconocimiento. O sea, creer, digamos, que la sociedad civil es simplemente generosidad, es simplemente, de alguna manera, netear la suerte que algunos tienen respecto de lo que tienen los otros, es una mirada muy empequeñecedora respecto de lo que es. O sea, aquí hay mucho más que eso. Entonces hay que mostrar esa fuerza articulada de la sociedad civil, que no tiene que ver simplemente tampoco una mirada ideológica, porque la solidaridad, la articulación con el Estado, puede obviamente en el arco de izquierdas y derechas darse de muchas maneras diferentes, pero entender que en una sociedad la vida de los otros en parte es mi responsabilidad también, eso no es de izquierdas y de derechas, eso es de construir comunidad. Entonces, esa coherencia, esa transparencia, esa cercanía genera vínculos y al final esos vínculos también sirven. Entonces, institucionalizar vínculos y innovación. Aquí hay que ir renovándose permanentemente. Si seguimos con las mismas estructuras de las mismas fundaciones de hace 50 años, obviamente no. Aquí tenemos mundos de redes sociales, tenemos muchos distintos capas de personas con distintos intereses. Entonces también diversificar, innovar los productos, acercarse, dinamizar, digamos, el movimiento. Yo creo que por lo menos ahí hay tres claves que son muy relevantes. De todas maneras, a mí me gustó un poco lo que tú decías ahora del vínculo y de generar comunidad, principalmente por los desafíos del mundo moderno, ¿cierto? Los desafíos del mundo moderno son distintos, sobre todo los países como Chile, que salimos de las enfermedades estomacales y virales a tener otras enfermedades que son más de la longevidad. Vivimos Exacto. tanto que nos da mucho más cáncer, vivimos tanto que tenemos problemas de soledad, de vivienda, que no los teníamos en los años 50, ¿cierto? O sea, esto porque Chile se desarrolló y así otros países que también han ido avanzando hacia allá, pero tenemos otros nuevos problemas. Esos problemas de estar solo, esos problemas de... Exacto. ¿Cierto? Mira, tenemos nuevos problemas y esto siempre en positivo. Tenemos nuevos problemas, la soledad es un problema, la falta de vínculos es un problema, la fragmentación de la sociedad es un problema y tenemos nuevos desafíos, ¿verdad? Que tiene que ver con generar, nosotros, nuestros estudiantes, ustedes, sus organizaciones, las capacidades que se requieren para esta época, que son distintas que las que se requerían antes. Totalmente. Entonces, la sociedad civil de alguna manera cumple el rol que cumplían los grupos intermedios, ¿verdad? Que es la de establecer espacios de contacto entre actores improbables o entre actores muy probables, pero que hoy día están disgregados. Entonces, si nosotros somos capaces de ir generando ese tejido social que las digamos, organizaciones pueden con mucha capacidad, digamos, articular, eso
yo creo que se empieza a percibir, esa soledad se empieza a acompañar, esa sensación de no ser visto, que nosotros tenemos muy presente hoy día en Chile como un reclamo de la clase media, empieza de alguna manera a avanzar, porque al final los seres humanos buscamos espacios de pertenencia. Y estas fundaciones, este trabajo, que a veces es muy chiquitito, que es muy específico, pero genera esos lugares de pertenencia donde yo puedo sentir que soy algo más que yo solo. Y eso produce, obviamente, un bienestar enorme, que es una externalidad positiva de los objetivos directos, digamos, que ustedes construyen. De todas maneras, eh, en la medición de la pobreza, que ya viene una nueva versión, sabemos que viene bien Viene difícil, dura y ¿cierto? O viene sea, viene exactamente. un mejor entendimiento de Un lo ajuste que de los es, conceptos, ¿cierto? De exactamente. realmente Sí. qué es lo que es y cuánto cuesta. Una de las preguntas en la pobreza multidimensional tiene que ver con tus redes, ¿cierto? Con no Exacto. sentirse solo, de que tú puedes llamar a alguien si tienes un problema. Y efectivamente vivimos en una sociedad donde cuesta llamar a alguien si no tiene un problema. O sea, O sea, estamos... yo no tengo ni una duda que de las mayores riquezas en la vida es de saber que no vas a estar solo. Eso te produce una seguridad para asumir desafíos, para procesar dificultades enormes. Y hoy día en todas las encuestas, si uno mira la encuesta de Bicentenario, por ejemplo, disminuyen la cantidad de grupos intermedios, clubes, sociedades civiles, lo que tú quieras, a las que las personas pertenecen. Disminuye el número de personas de las que conoces el nombre en tus vecinos, disminuye la cantidad de personas que tú puedes considerar un amigo. Y eso, en una vida más larga, más fragmentada y más exigente, si tú quieres, desde muchos lugares, obviamente produce problemas no solo de salud mental, sino que produce también, incide en la natalidad, incide en los desarrollos, en los proyectos, en el emprendimiento. Entonces, la sociedad civil tiene esa capacidad, de alguna manera, de interpretar las múltiples intereses, digamos, y particularidades de la sociedad, y por eso en sí misma tiene un valor, cada una, pero articulada, obviamente, adquiere un valor mucho más grande. Y ya estamos terminando, me encantó todo lo que hemos ido conversando, como yo creo que partimos en un muy buen marco conceptual para decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Pero después fui dando cuenta que sí, hay temas de, como lo directo, yo si trabajo en pobreza, si trabajo en vivienda, bueno, ¿cómo hacemos para que eso incida mejor? Pues, y luego nos vamos dando cuenta de lo otro, ¿cierto? Que sí, es como bien masivo, ya no es del problema de la pobreza, sino el problema de la sociedad actual, que estamos solos y que hay un valor en lo técnico, pero también hay un valor en lo relacional. Exacto. Y estamos en un momento que para las organizaciones quizás nos sentimos golpeados después del caso Convenio. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo nos preparamos? Dado que la democracia tiene harto que ver con el fortalecimiento de la sociedad civil, finalmente que esto sea algo sólido. Hay un libro que se llama Bowling Alone, ¿cierto? De un autor ahí de Estados Unidos, que no me recuerdo el nombre, pero tiene que ver justamente con eso, que voy al bowling solo, antes ya en grupo, antes era parte de un movimiento. ¿Cómo defendemos este espacio de sociedad civil? ¿Cómo lo potenciamos? ¿Cómo nos preparamos? Pensando en que esto tiene que ser importante con pobreza y sin pobreza, o sea, en segmentos altos y segmentos bajos, es bastante transversal. ¿Cómo se te A ver, ocurre? mira, yo creo que si nosotros pensamos que la sociedad civil es parte, es un actor relevante de la democracia, lógicamente los problemas que tiene la democracia hoy día, en cierto sentido, son los mismos o son traspasables, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos problemas que tiene hoy día la democracia? Primero, tiene un problema la democracia de delivery. Es decir, la democracia hace o entrega unas promesas que hoy día No puede son cumplir. difíciles, que no puede cumplir. Sí. O al menos no es que no las pueda cumplir, no las puede cumplir en el plazo en que los ciudadanos esperan que las cumpla. A mí siempre me llama mucho la atención que las encuestas den como resultado de la pregunta ¿cuál es el largo plazo? Las personas suelen contestar 90 días. 90 días es un plazo que puede ser cualquier cosa menos el largo plazo. Entonces, primero, delivery. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas realmente sientan que en el caso de ustedes, esa fundación, esa agrupación o lo que sea, efectivamente toca mi vida, la cambia, la alivia, obviamente con niveles de impacto distintos, pero ahí está. Lo segundo, que es lo que conversábamos al principio, un déficit importante de la democracia tiene que ver con la confianza. Y la confianza se construye en el comportamiento ético, se construye obviamente en el delivery, pero también se construye en esos vínculos, en sentirte parte. Tú no eres alguien que le exige a la sociedad civil, sino que eres alguien que construye con la sociedad civil.
Sí. Lo tercero, te diría de nuevo, innovación. O sea, aquí hay que estar permanentemente buscando cómo. Cambiando. Y lo otro es que en el término de la incidencia ya como directa, yo distinguiría como 3 conceptos. Uno es visibilizar, es decir, tienes que saber que existo. Otro es incidir, en el sentido de formar parte o mover la aguja de la conversación, de la agenda política, etc. Y lo otro es impactar. Y impactar tú puedes medir. Y esa medición también es fundamental, porque es verdad que aquí hay mucha fe, mucho arrojo, muchas ganas, mucho liderazgo, pero también a Dios dando y con el mazo dando. Pues entonces tenemos que decir, mira, esto que hemos puesto aquí la fuerza redunda en este resultado. Entonces yo creo que si podemos, de vuelta, generar confianza, tener un comportamiento ético importante junto con eso, delivery, innovación y formas de comunicación, ya tenemos unos desafíos enormes para seguir hacia adelante. Pero somos muchos entusiastas, somos positivos y siempre trabajadores. integrando a todos los mundos. actores. Entonces yo creo que la oportunidad está oye, súper, súper interesante los puntos que hemos conversado. No, Uno se queda corto. súper interesante, uno se queda corto. Desde la universidad para nosotros, desde el CEFIS, esto es una prioridad fundamental y nosotros estamos en una universidad donde creemos en la innovación, donde creemos en el liderazgo, donde creemos en la formación compleja de las personas y donde creemos que ni un problema hoy día, como te decía antes, se soluciona solo o se soluciona desde una sola mirada. Y por lo tanto, bienvenida a las alianzas institucionales, bienvenidos los lazos para poder afrontar de verdad los desafíos enormes, pero fascinantes que tenemos hacia el futuro. Bueno, nos vamos llenos de esperanza en este capítulo, que hemos recorrido distintos desafíos, pero también caminos de resolver. Y queremos dejarlos invitados realmente a que sigan viendo los capítulos del podcast Socialmente, que hacemos con el Diario Sustentable, la comunidad de organizaciones solidarias, y tenemos invitados e invitadas del calibre de María José, que tiene una experiencia larga, conocimiento, y nos puede también ayudar a iluminar. Así que muchas gracias a todos los que nos ven, muchas gracias a ti, María José. Muchas gracias a ti, Hans, por esta conversación. Estamos encantados. Hasta pronto y hasta el siguiente capítulo.